Bueno, para todos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es realizar la corrección del quiz. Entonces, vamos a realizarlos entre todos. Estoy muy contento porque muchos de ustedes sacaron excelentes notas. Fueron muy pocos los estudiantes que obtuvieron una nota no tan buena, pero vamos a hacer la corrección del quiz y así voy a habilitar una segunda, digamos como una segunda parte del quiz para que las personas que les fue regular puedan subir la nota y a las personas que les fue bien pues sigan aumentando también su promedio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio y como es costumbre, entonces el primer ejercicio notaba una simplificación de polinomios, bueno, en este caso de binomios, ¿sí? Y teníamos un cociente. En el numerador teníamos 140, 140a a la 4 por x. Esto estaba restándose con 35 a al cuadrado b a la 6 por x, ¿cierto? Entonces, este era nuestro numerador y el denominador estaba conformado por la expresión 14 a al cuadrado menos 7 a por y por b al cubo, ¿sí? Entonces, eh, espero estén tomando nota, muchachos, y lo que vamos a hacer entonces, entre todos, vamos a hacer la corrección del parcial. Si ustedes notan, tenemos una expresión arriba en el numerador y solo una expresión en el denominador, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que vamos a trabajar las cosas por separado, como bien lo hemos hecho en las clases anteriores. Vamos a trabajar el numerador por aparte y el denominador también por aparte, ¿sí? Entonces, en un primer momento, pues voy a trabajar lo que es el numerador, ¿cierto? Voy a trabajar solo con el numerador. Yo no quiero saber absolutamente nada del denominador por este momento. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, bueno, les digo a ustedes, hemos visto tres casos de factorización, pero siempre debemos empezar por el primer caso. Entonces yo les digo, al numerador yo le puedo sacar el caso de factor común, solo Sí, factor señor. común. Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. En ese Sí, señor. caso, ¿cuál sería el factor común de 7 esta 7. expresión? 7 a al cuadrado x. 7, muy bien, entonces, ¿les parece que el número 7 es el factor común de 35 y 140, cierto? Sí, Pero señor. yo les he dicho también, el factor común, pues obviamente entre el valor numérico siempre va a ser el número más grande, ¿sí? Entonces, el 35 y el 140 lo tenemos en la tabla del 7, pero no existe una tabla más grande donde esos dos valores también estén involucrados en una misma tabla de multiplicar. La del 5. La del 35. La del 35, muy bien, ¿quién lo dijo? Yo. Bien, Sofía. Si ustedes se dan cuenta y multiplican el número 35, van a encontrar un múltiplo, ¿sí? Van a encontrar un número que al multiplicarlo por 35 su resultado va a ser 140. O sea que el factor común en el valor numérico es 35. Es 35. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar el mínimo común múltiplo entre dos números? Descomponiéndolos. Primero el 35 y aquí el 140, ¿cierto? Y se hace una pequeña, entonces como división. Yo digo, ¿puedo sacarle mitad a estos dos números? ¿O a alguno de estos dos? Sí. ¿A cuál?
A 140. Al 140. Entonces yo digo, del 35 lo dejo normal y al 140, la mitad de 140 es 70, ¿cierto? ¿Le puedo seguir sacando mitad a alguno de estos dos números? Sí. Sí, bro. Sí, ¿cierto? Entonces vuelvo y saco mitad y digo, el 35 lo dejo normal y al 70 le saco su mitad, o sea, 35. Vuelvo y digo, ¿le puedo seguir sacando mitad a los dos números? No, señor. Solo No. quinta. Muy bien. Tercera tampoco, me están diciendo aquí que quinta, entonces yo digo quinta. Entonces quinta de 35 va a ser 7, ¿sí? Y de 35 también va a ser 7. Entonces aquí saco séptima y séptima sería 1, 1 y terminaría, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos esto, ¿cuánto nos daría? Entonces 7 por 5, 35. no, mentira, mentira. Qué pena, qué pena. Para sacar el mínimo como múltiplo, yo les había dicho que se coge el 35 por aparte y el 140 por aparte, perdón. Aquí estamos sacando, es el máximo común divisor. Entonces yo digo, al 35 le puedo sacar quinta, ¿cierto? Quinta de 35, 5. Me confundí, perdón. Le podemos sacar quinta. Quinta de 35, 7. Y a 7 le podemos sacar séptima. Y séptima sería 1. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahora miremos acá el 140 por aparte. Entonces digo 140, la mitad es 70. La mitad de 70, 35. La mitad de 35, quinta de 35, séptima. Y séptima de 7, 1. ¿Listo? Ahora noten, para el número 35 sacamos el 5 y sacamos el 7. Los voy a colorear de color azul. ¿Sí? Y para el 140 sacamos el 2, el 2, el 5 y el 7. Pero ¿cuáles son los números que están tanto en los múltiplos de 140 como en los de 35? Está el 5 El 7. y 7. Entonces, si nosotros realizamos esa multiplicación, nos da 7 por 5 35. y 7 por 5 por este lado también 35. Por eso aquí el valor numérico en común es el número 35. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Ahora sí yo digo, factor común, ¿cierto? ¿De quién? Entonces, ¿qué número multiplicado por 35 me da 140? 4. 4, muy bien. Ahora sí, ¿qué variable multiplicada por... Perdón. Vamos a sacar el factor común de los números. Ahora vamos a sacar el factor común de las variables. Tengo la a al cuadrado y tengo la a la 4. ¿Cuál es el factor común de las variables? Al cuadrado. Al cuadrado. Cuadrado. A al cuadrado porque es la variable en común y tiene el menor exponente. X. Después, ¿la x es factor común? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Sí, sí. ¿La b es factor común? No, señor. No, listo. Ahora sí, pasemos al paréntesis. ¿Qué número multiplicado por 35 me da 140? 4. 4, listo. ¿Qué variable multiplicada por a al cuadrado me da a la 4? Al cuadrado. A al cuadrado, muy bien. Ahora, es necesario, ¿qué símbolo multiplicado por x me da x? Uno. 1, el número 1, muy bien. Ahora les pregunto, ¿es necesario colocarlo? No, señor. No, muy bien. Ahora sigue el signo negativo. Entonces yo coloco aquí el más de afuera por el menos que voy a colocar acá resulta negativo. Ahora yo digo, ¿qué número coloco que al multiplicarlo por 35 me dé el mismo número? 1. 1. En este caso es necesario colocarlo. No, señor. No. A al cuadrado la debo colocar. No, señor. No porque la sacamos.
La X tampoco la coloco porque la sacamos. O sea que me resulta solo B6. B a la B a la 6, ¿cierto? Y todo esto corresponde, ¿sí? A la parte del numerador. No hemos hecho nada más, sino trabajar con el numerador. ¿Listo? Ahora, les pregunto yo, pasamos de este primer paso a este segundo paso. En este segundo paso, ¿puedo sacar factor común a alguno de los dos términos? sí, profe. No, señor. Escuché que sí. Escuché a algún compañero decir que sí podía sacar un factor común. Profe, o sea, no factor común, sino cuadrados perfectos en el paréntesis de 4 a la 2 menos B6. Ah, ok. Factor común no, ni por agrupación de términos. Entonces, ¿por qué hago esa pregunta siempre? Porque siempre debemos observar si se puede hallar un factor común, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante. Como acaban de observar, no se puede, entonces pasamos a hacer una diferencia de cuadrados en este paréntesis. ¿Cómo quedaría esa diferencia de cuadrados? 2A menos B3 2a menos b a la 3, muy bien. y en el otro 2A más B a la 3. Muy bien, entonces b al cubo y en el otro paréntesis me dicen que los mismos términos, pero en vez de estarse restando, se suman. Listo, perfecto. Entonces hasta ahí, perdón. Hasta ahí solo hemos trabajado con el numerador, no hemos hecho nada más. Entonces este paréntesis de aquí, que le sacamos la diferencia de cuadrados, lo voy a colocar de verde, que corresponde a estos otros dos paréntesis de verde, ¿listo? Entonces hasta ahí, les sigo preguntando yo a ustedes. ¿Puedo encontrar, puedo realizar algo más con el numerador? No, Sí, puedo señor. hacer un factor común, una diferencia de cuadrados, una agrupación de términos, algo más, o hasta ahí llegamos. No, señor. Hasta ahí, Hasta profe. ahí. Listo, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, ya. Pare de contar, digamos como que lo expresamos hasta su, lo descomponemos hasta su máxima expresión, ¿cierto? Después de haber hecho eso, entonces vamos a irnos al denominador y vamos a hacer exactamente igual, así, independiente. Solo vamos a trabajar en el denominador. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿puedo encontrar un factor común? Sí, profe. Sí, ¿cuál es ese factor común? Aquí me falta una Y. 7. 7. 7 allí. 7A. No, ahí faltaba una Y. Ahí faltaba una Y. Entonces, si ustedes miran en el valor numérico, Sí, que se puede el sacar en factor, la tabla de 1909. si ustedes miran el valor numérico, pues el factor común es el 7, ¿cierto? Ahora, ¿la variable A es factor común? Sí, señor. Sí, señor. Pero ¿A a la 1 o elevada al cuadrado? A A la la 1. 1 A la 1, bien. Ahora, ¿la variable Y es factor común? también. Sí, señor. Bien. ¿La variable B es factor común? No, señor. O sea que nos queda el factor común 7AY. ¿Factor de quién? De 2. 2, A de 2. 2A Bien. menos B3. Menos B a la 3. B3. Muy bien. O sea que tenemos este factor común acá, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos este factor común acá. Ahora les pregunto, ¿puedo aplicarle otro caso de factorización solo al denominador? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Sí se puede o hasta ahí también llegó, digamos, la descomposición de ese término? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Listo, me dicen diferencia de cuadrados al paréntesis. Sí, señor. Entonces yo les pregunto, la diferencia de cuadrados debe cumplir dos condiciones muy puntuales. B3. La primera condición es que sea una resta. Bien, cumplió la primera y hay una resta. La segunda condición es que los términos que se están restando tengan Tengan una raíces respuesta cuadradas exactas. ¿La tienen?
No. Entonces no puedo aplicar diferencia de cuadrados. Factor común, me imagino que desde el principio lo descartaron, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí, señor. entonces ese denominador, ¿tiene algo más que yo le pueda hacer? No, No. ¿cierto? Entonces lo voy a dejar exactamente igual, ¿cierto? Lo dejo aquí exactamente igual. Y llegamos a esta partecita, o sea, esto es como el resultado de haber hecho esa descomposición de arriba. Les pregunto, ¿hemos terminado el ejercicio? No, profe. Señor. No se ha terminado, muy bien. Entonces yo les digo, Sí, señor. no hemos terminado el ejercicio porque aún nos falta la parte de simplificar o lo que nosotros a veces llamamos cancelar, ¿cierto? Entonces yo les digo, el número 35 lo puedo dividir entre el número 7. Sí, señor. ¿Y cuánto me da 35 dividido 7? 5. 5, muy bien. Entonces estoy colocando de rojo los valores que estoy simplificando. La a al cuadrado la puedo simplificar con esta a que tengo en el... Sí, señor. Sí, señor. Cuando yo tengo dos variables dividiéndose, ¿qué pasa con los exponentes? O sea que quedaría 2 menos 1, a a la 1. ¿Queda en el numerador o en el denominador? En el numerado. En el numerador. Si queda positiva, queda en el numerador. Si queda negativa, queda en el denominador. Recuérdenlo. ¿Listo? Ahora, la variable x yo la puedo operar con alguna expresión del denominador. No, señor. Como no se puede, la dejo exactamente igual. Ahora, la variable y que tengo aquí en el denominador, ¿la puedo operar con algún término del numerador? No, señor. Entonces me queda en el denominador. Pasemos a los paréntesis. El primer paréntesis, 2a menos b a la 3, ¿la puedo operar con algún término? Sí, profe. Exactamente, tenemos el mismo paréntesis en el denominador. Por tal razón, la simplifico. En este caso lo llamamos lo cancelo, ¿sí? Por consiguiente, me sobraría este paréntesis. Como no tengo con qué operarlo, igualmente lo coloco al lado y llegaríamos a la solución. Chicos, por favor, ¿tienen alguna pregunta de lo que se hizo? No, señor. 5x, entre paréntesis 2a más b3. ¿Qué tal, Juan? ¿Entendiste? Sí, profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Recuerden que voy a abrir, digamos, una nueva oportunidad pero va a ser la misma lógica, chicos. Va a ser, ya saben cómo abordar esto. Recuerden, aquí arriba solo teníamos una expresión y aquí abajo también solo teníamos una expresión restándose. No más. ¿Listo? Entonces, ¿no tienen preguntas? ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, profe. Sí, señor. Listo, chicos. Yo como hago un pequeño balance y el programa me permite también mirar las respuestas, me di cuenta que muchas personas se equivocaron en este punto. Entonces, espero que hayan aclarado las dudas que tenían al momento, ¿sí? Para que nuevamente lo puedan desarrollar y superemos, digamos, este tipo de dificultades. Bueno, entonces vamos a hacer el otro. El siguiente ejercicio era un poco más sencillo porque eran solo la simplificación de dos monomios. Entonces decía que era 121 por x elevado a la 7 por y elevado a la 2 y por w elevado a la 4, ¿cierto? Entonces x a la 7, y al cuadrado y w a la 4. Y esto estaba dividido entre x elevado a la 7, y elevado a la 4 y w elevado a la 2. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos monomios.
¿Y cómo hicimos nosotros al final del ejercicio anterior para simplificar, digamos, los factores? Fue sencillo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este caso, 121 dividido en 11 me da un número exacto, entero. Sí, señor. ¿Qué número? Sí, señor. 11. El 11. 11, perfecto. Ahora, por consiguiente, como ustedes ya han venido, digamos, operando factores, ustedes se dan cuenta que x a la 7 sobre x a la 7 me da ¿cuánto? X. ¿Cuánto me da? 1. Bien, 1. ¿Pero por qué me da 1? Porque los exponentes, ¿qué pasa? Se restan. Se restan, muy bien. O sea que me quedaría x a la 1. x a la ¿qué, chicos? X a la 1, No, ¿cuánto es 7 menos 7? a la Pero 0. X a la Se 0. cancela. que queden cero Se cancela. Muy bien, bien. X a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Y es necesario colocar el número 1 ahí? No, Multiplicando. señor. Bien, por eso es que nosotros a veces decimos simplificamos o cancelamos. Nótese que ahí lo coloqué de rojo, ¿listo? Ahora, la y, la variable y, ¿qué pasa con la variable y? ¿Cómo me queda? Y elevado a la a, ¿qué? menos 2. Y elevado a la 2. ¿A la 2 o a la menos 2? A la menos A la A la menos menos 2. Entonces recordemos, la Quedaría propiedad abajo. dice que debemos coger el exponente del numerador y restarle el del denominador. ¿Listo? Entonces en este caso me quedaría 2 menos 4 y 2 menos 4 es menos 2. Muy bien. ¿Listo? ¿Entendieron ese pedacito ahí? Sí, Sí, señor. Listo. Ahora, yo tengo acá eso. Ahora yo voy a coger la variable W. W me quedaría elevada a qué potencia. W a la 2. W a la 2, muy bien, porque 4 menos 2 me da 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No, señor. Listo. Ahora observemos. Recuerden que yo les dije a ustedes que los exponentes no los podemos entregar negativos. Toca colocarlos de una manera positiva. Entonces, en este caso, el único exponente que nosotros tenemos negativo es el y. Entonces, 11 queda en el numerador, w elevado a la 2 también nos queda en el numerador, ¿sí? Y lo que está en el numerador con exponente negativo, ¿a dónde iría? Al El denominador. Con exponente positivo, ¿cierto? Entonces quedaría y elevado a la 2. Y este sería el resultado al ejercicio que ustedes tenían en el quiz. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Profe. ¿Sí tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo. Dígame, por favor. Que yo no entiendo por qué la Y va debajo. Entonces, mira, Era voy negativo. voy a colocar acá la propiedad. Me dice, ¿sí? La propiedad me dice esto. Me dice que cuando yo tengo una base con un exponente negativo, siempre va a ser igual a colocar 1 sobre la misma base y con el exponente ahora positivo. Entonces, como todos estos tres términos están situados en el numerador, lo único que hago es colocar el 11 y el w a la 2 en el numerador y la variable con el exponente negativo lo coloco en el denominador como me dice aquí la propiedad. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Mi pregunta sería, ¿qué pasa si la variable con el exponente negativo está en el denominador? Pasa el numerador. Lo pasamos al numerador con exponente positivo, ¿sí? Venga, hago aquí un pequeño ejemplo, por favor. Entonces, vean, un ejemplo, si yo tengo 1 sobre a, perdón, sobre x a la menos 3, eso sería igual a tener x, lo subo al numerador y coloco el exponente
positivo. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, chicos. Entonces continuemos, por favor. ¿De este ejercicio tienen alguna otra pregunta, chicos? No, No, señor. señor. No, señor. Listo. Nótense que este tipo de propiedades y ejercicios, digamos, tienen conceptos muy puntuales. En este caso, la simplificación de expresiones tiene conceptos como propiedades de potenciación, la propiedad de exponente negativo y la división entre números. Bueno, entonces continuemos, por favor. Tenemos un tercer ejercicio que para mí era el ejercicio más largo, pero no involucraba cosas que nosotros no hubiéramos ya desarrollado. Teníamos en el numerador dos factores. El primer factor era 3x más 12 y el segundo factor era 9m menos m al cubo. ¿Listo? Entonces, m al cubo. Y en el denominador teníamos tres factores. En el primero teníamos 2m más m al cuadrado. En el segundo teníamos x al cuadrado menos 16. Y en el tercero teníamos 3 por y al cuadrado menos y al cuadrado m. ¿Listo? Esos eran los tres factores. Entonces, nuevamente, lo que nosotros vamos a desarrollar aquí al momento de encontrar este tipo de ejercicios es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar todos los paréntesis individualmente, siempre individualmente. Entonces todos nos vamos a concentrar solo en este primer paréntesis. Lo voy a colorear de color azul. Solo nos vamos a concentrar en ese paréntesis. Y vamos a empezar con la primera pregunta que siempre nos hacemos. ¿Puedo hallarle un factor común solo a ese paréntesis azul? Sí, señor. ¿Cuál sería? Sí, señor. 3. 3. 3. Sería el número 3. ¿Listo? Ahora, ¿factor de quién? X más 4. X más 4. X más 4. Perfecto. X más 4. Ahora, les pregunto yo, solo estamos trabajando el paréntesis de color azul. Pasamos de ese primer paso a este segundo paso. Ahora les pregunto, ¿puedo hacer algo más con ese factor? Solo con ese factor azul, nada más, solo. No, señor. No. O sea que igual que en los ejercicios anteriores llegamos a un tope, ¿sí? Un límite. Listo. Después de eso, como ya no puedo hacer nada más con él, me voy a ir con el segundo paréntesis, ¿sí? El segundo paréntesis lo voy a colorear de verde. Y digo, mi primera pregunta que yo siempre me debo hacer es, ¿será que tiene factor común? Sí, señor. Sí. ¿Cuál es el factor común, Sí, por señor. favor? La M. La M. M. ¿Factor de quién? M De menos 9 M al menos M cuadrado. al cuadrado. 9, muy bien, menos la m al cuadrado. Muy bien, chicos. El cuadrado. Muy bien, muy bien. M al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto representa lo que nosotros tenemos, disculpen, lo que nosotros tenemos aquí de color verde, ¿no? Ahora, solo estamos observando digamos, el renglón que está de color verde. Les pregunto, ¿alguno de estos dos términos les puedo sacar factor común, agrupación o diferencia de Diferencia de cuadrados? cuadrados. Diferencia de cuadrados. Muy bien, diferencia de cuadrados. Al paréntesis, ¿cómo me quedaría esa diferencia de cuadrados? 3 menos 3 M menos menos M. Menos 3 M más M. Muy 3 más bien. M. más 3 más M. Perfecto, chicos, perfecto. Y seguimos avanzando. ¿Será que yo puedo sacarle algún caso de factorización a la parte verde? Solo a la parte que está de verde. ¿Puedo seguir aplicando algún caso de factorización? No, profe. O sea, ¿cuál? Sí, señor. ¿No o sí? No. Entonces miremos. La M le puedo sacar. Ocupación, ¿no? Entonces miren cómo lo podemos hacer. Yo digo,
¿La m le puedo sacar alguna cosa? No, porque está solita. 3 menos m tienen factor común? No. Están restándose, pero digamos no tienen raíces cuadradas, tampoco les puedo sacar diferencia de cuadrados. Y aquí está es 3 más m, ¿sí? Entonces, tampoco puedo aplicar nada porque no tienen nada en común y tampoco se están restando. ¿Sí ven que llegamos como a un tope? Tampoco le puedo sacar por agrupación de términos porque como noten ya todo se está multiplicando y no encuentro ninguna suma por fuera o ninguna resta que esté por fuera. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces todos tienen claro que este sería, digamos, el límite del paréntesis verde. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Vamos a pasar a este paréntesis y lo voy a dejar de color negro. Yo digo, a este primer paréntesis del denominador, ¿le puedo sacar factor común? Sí, señor. ¿Cuál es? La Dos M. La M. M, factor M, común de La qué? unitaria. 2 más de M. 2 más más M. M. 2 más M. ¿Le puedo seguir, digamos, simplificando más ese denominador, ese paréntesis? No, señor. Listo. Paso al siguiente paréntesis. Este paréntesis lo voy a colorear de naranjado. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a observar o está muy clarito ese color? Sí, señor. Sí, se Ahí ve está, se bien. ve. Listo. Les pregunto yo, ¿le puedo sacar factor común a ese paréntesis? No, señor. No, No, señor. señor. Chicos, les voy a pedir un favor, digamos como que el sonido que sea externo, ¿sí? Tratar, digamos, de limitarlo lo mayor posible. Bueno, como no se puede sacar factor común, ¿puedo sacarle por agrupación de términos? No, señor. ¿Le puedo sacar diferencia de cuadrados? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo me quedaría esa diferencia de cuadrados, por favor? X X cuadrado. Menos 4. menos 4, 4. 8. 4. Bien, Y muy bien. después en el otro paréntesis X más 4. Listo. Todos están de acuerdo que quedaría así el paréntesis naranjado, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo, Señor. perfecto. Ahora, me voy a ir con este paréntesis y lo voy a colorear de rojo. Digo, ¿tiene factor común, chicos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es ese factor común? Y. Y al Sí, al cuadrado Y al cuadrado, muy bien. Factor común de 3 menos m. ¿De acuerdo? sí, señor. Listo. Sí, Les señor. pregunto, ¿puedo avanzar más con el paréntesis rojo? No. No. ¿La expresión que No, está en naranja me permite avanzar más? Tampoco. ¿Y la expresión que está en negro? No, señor. O sea que no. llegamos al límite de tanto el numerador como el denominador. Listo. Después de tener nosotros esto, lo que vamos a hacer es simplificar, muchachos. ¿Sí? Entonces, para simplificar, voy a colorear las cosas de blanco, cosa que de una vez que ya prácticamente se desaparezcan, por decirlo así. Entonces yo les digo, este 3 que está acá, ¿lo puedo simplificar con algún término del denominador? No, señor. No, No. señor. Listo, perfecto. X más 4, ¿lo puedo simplificar con algún término del denominador? Sí, Sí, señor. señor. Sí. ¿Cierto? Este se me iría con este. Entendido. La M la puedo simplificar Sí, señor. Sí, señor. con la M que está aquí de primeras. Ahora, 3 menos M lo puedo simplificar. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Se me iría con este que está acá. Listo. 3 más M lo puedo simplificar con algún término. No, No, señor. No, señor. La Y al cuadrado. no, señor. No. X menos 4 tampoco y 2 más M tampoco, ¿cierto? O sea que nuestro resultado quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor.
Y Sí. esta sería la solución a ese tercer ejercicio. Chicos, ¿qué preguntas tienen? ¿Se dieron cuenta que, digamos, es lo mismo? Factor común, diferencia de cuadrados. Factor común, diferencia de cuadrados. A veces hicimos, por lo menos en este, hicimos factor común y diferencia de cuadrados en el mismo paréntesis y resultamos aquí con unas expresiones, ¿no? Sí, señor. Pero aquí solo hicimos factor común. Aquí también solo hicimos factor común. Aquí solo hicimos diferencia de cuadrados. Aquí sí aplicamos dos. ¿Sí? Factor común y diferencia de cuadrados. Después de que cogemos individualmente cada paréntesis, llegamos a una expresión, ¿sí? Por decirlo así, como límite, máxima, ¿sí? Que no nos permite avanzar más. Y después de eso, pues nosotros lo que debemos hacer ya es empezar a simplificar. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio, chicos? No, señor. No, señor. ¿Les quedó claro cómo toca abordar este tipo de ejercicios? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Digamos, independientemente, los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos, pero pues las personitas que no tuvieron tan buenos resultados, digamos como que pretendo que aclaren ese tipo de dudas, porque pues ya el día lunes les habilito la actividad evaluativa para que ustedes tengan la oportunidad de subir esa nota. ¿Listo, chicos? Todos van a tener la oportunidad, tanto los que sacaron 5, se pueden, digamos, aumentar ese promedio, tanto los que sacaron muy bajita nota, subir el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Profe. listo. Entonces vamos a terminar, ya que no tienen, digamos, preguntas con respecto a este. Vamos a terminar aquí un momentito.